Muy buenas a todos donde estén. Hoy vamos a tratar el tema de la Segunda Guerra Mundial. Este tema va a estar vinculado a el culto de la víctima, como les dije en uno de los cortos anteriores. Vamos en este capítulo a analizar el por qué el culto de las personas o los países de llamarse víctima han dado al traste con hasta genocidios en la humanidad. Guerras, destrucción de ciudades, destrucción de naciones, todo debido a que muchas personas o naciones se han sentido víctimas y han tratado de tomar represalias contra el mundo debido a su condición de víctima, pensando que el mundo está en contra de ellos. Y vamos a vincular el día de hoy a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué surge la Segunda Guerra Mundial? Y las causas que la provocan. Al culminar la Primera Guerra Mundial, que fue entre el Imperio Austrohúngaro y las tropas aliadas como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, esas eran las tropas aliadas. Italia y Japón, increíblemente, Italia y Japón fueron parte de las tropas aliadas contra el Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial fueron parte del ala nazi. Una vez que se acaba la Primera Guerra Mundial con la derrota del Imperio Austrohúngaro y Alemania, por supuesto, se crea el Tratado de Versalles por los triunfadores, por las tropas. Este Tratado de Versalles, el cual Estados Unidos se negó al principio a firmarlo, debido a que principalmente decía que las medidas que estaban estipuladas en el Tratado de Versalles eran un poco fuertes contra el Imperio Austrohúngaro, especialmente Alemania. No porque una persona sea un gobierno o unas tropas aliadas sean vencedoras, quiere decir que van a eliminar completamente al vencido. Cuando a una rata usted la pone en contra de una pared, la rata no va a huir más, se va a virar y lo va a atacar. Es importante tener tanto por la parte de los vencidos como por la parte de los vencedores. O sea, el Tratado de Versalles, que se firma para darle culmino a la guerra, de la Primera Guerra Mundial, fue lo que dio al traste a la creación de la Segunda y a la creación de el Tercer Reich de Alemania, que fue fatal para la humanidad. ¿Por qué razón? Escuchen cuáles fueron las medidas tomadas en el Tratado de Versalles en París contra Alemania. Hay algunas que se las voy a leer porque mi mente me falla, pero les voy a dar un bosquejo general para que ustedes vean cuán duras fueron para Alemania, obviando de que Alemania y el Imperio Austrohúngaro habían sido los causantes de la Primera Guerra Mundial, los causantes de la muerte de millones de personas y la desestabilización del mundo en ese momento. Pero obviando esto, observen las medidas que tomaron en el Tratado de Versalles contra el Imperio Austrohúngaro y Alemania. Bueno, una de las primeras, que es que el Imperio Austrohúngaro se destruye, lo separan, no existe más. Alemania lo convierte en un nuevo país que se llamaba la República de Weimar. Alemania perdió el 13% de su territorio. Por lo tanto, los países aliados obligaron a Alemania a dividir su región, su país, y perdió el 13%. Y ese 13% del área alemana fue repartido entre los países aliados. O sea, las fronteras de los países de Europa después de la Primera Guerra Mundial cambiaron. A Alemania, como otra medida, se le obligó a reconocer que fue la causante de la Primera Guerra Mundial. Observen estas medidas. Voy a leerles otras de las medidas importantes que llevaron al traste con esto de reconocimiento de Alemania como causante de la Segunda Guerra Mundial también. No se invitó a Alemania para la firma del Tratado de Versalles, o sea que no se consultó a Alemania para nada. Se limitó el ejército de Alemania a 100.000 efectivos. El servicio militar alemán se eliminó. Se desmilitarizó
la zona de Rin. Muy importante, esta zona es una zona industrial donde tenía Alemania la parte de la zona militar, se militarizó completamente. Se le puso a Alemania una sanción a pagar en efectivo, en dinero, de 5 billones de dólares americanos. Esto eran alrededor de 20 billones de marcos. 20 billones de marcos. Fíjense qué cantidad. Se limitó la Fuerza Aérea y la Marina. Esto se lo obligó a Alemania a no construir barcos muy grandes de guerra para limitarlo. Se eliminó completamente esto para evitar que Alemania se convirtiera de nuevo en el monstruo que era. Aún le cambiaron el nombre, como les dije, se llamaba República de Weimar. O sea que fíjense cuántas medidas tomaron con Alemania. Un país que está devastado por personal, porque habían perdido personal en la guerra, como siempre, por culpa de ellos, pero le ponen una multa o una deuda de 5 billones de dólares o 20 billones de marcos. Cuando a una nación se le pone una deuda tan grande y la nación está en baja o está en deficiencias económicas debido a una guerra que recién se había causado, esto automáticamente trae una inflación inmensa. Y la inflación inmensa y el desastre de la economía usualmente conllevan a la guerra y revoluciones. Es muy importante. Como les decía siempre, los temas de finanzas y dinero, los temas financieros de debacle generalmente llevan a las naciones a revoluciones y guerras. Por lo tanto, ponerle una inflación, ponerle esta deuda tan grande a Alemania, creó una inflación en la República de Weimar inmensa. Hay un ejemplo que les quiero poner para que vean cuán alta fue la inflación y la disminución y devaluación de la moneda alemana tan grande. Este ejemplo fue que hay una historia de una señora que fue a sacar su dinero al banco porque los bancos, al tener tanto dinero en efectivo en el banco y el dinero no valer nada, los bancos tenían que ocupar sus bóvedas. Y los bancos empezaron a llamar a las personas para que sacaran el dinero de sus bóvedas. Fíjense, es al revés. Normalmente los bancos llaman a las personas para que depositen dinero. Pero una vez que la inflación es tan grande y los bancos están llenos de dinero, que realmente es papel porque el dinero no vale nada, como les he explicado, porque la inflación ha sido tan grande, los bancos empezaron en la República de Weimar a llamar a los clientes para que sacaran el dinero de sus bóvedas. Una señora fue a sacar su dinero, pero la señora tenía tanto dinero en su bóveda, pero realmente no valía nada. Tenía bolsas de dinero y esas bolsas de dinero tenían un valor X, un valor aproximadamente 5 o 6 dólares. Imagínese usted tener alrededor de 1000 billetes de su moneda y que el valor de eso sea solamente 5 o 10 dólares. No vale nada. Que con eso simplemente no pueda comprar ni siquiera un pan. Esa es la inflación. A eso hay que tenerle miedo. Bueno, esta señora fue a retirar su dinero de las bancas y la señora tuvo que llevar una carretilla. O sea, que tuvo que llevar un vagón, un vagón de construcción, para que le echaran su dinero. Y esta señora retiró su dinero en este vagón. Imagínense cuánto era la inflación, que esta señora tenía sacos de dinero en este vagón de construcción. La señora retira su dinero, pero la señora en camino a su casa, que estaba cerca del banco, la señora decide comprar pan. Y la señora paró en la panadería o en la carnicería. No recuerdo bien cuál es la historia, una de las dos. La señora paró afuera, puso su vagón en el piso, sacó un mazo inmenso de billetes de estas bolsas y entró al banco. Disculpen, entró a la carnicería o a la panadería a comprar el producto. O sea, un pan, un pedazo de carne, debido a que la inflación estaba bien alta y no había ni siquiera comida. Todo estaba bien caro. Cuando esta mujer termina de hacer su transacción, esta señora termina de hacer su transacción en la tienda, que sale a recoger su vagón con el dinero, imagínense lo que pasó. Muchos de ustedes dirán, bueno, se llevaron todo el dinero, evidentemente, porque la señora dejó el dinero afuera. Les voy a explicar cómo funciona la inflación, debido simplemente a esta anécdota. Cuando esta señora salió
de la carnicería o de la panadería, encontró su dinero en el piso y se habían llevado el vagón. Esto les explica que el vagón tenía más uso que todo el dinero que estaba dentro. El dinero no valía nada, era un dinero fiat, era solamente papel. El vagón tenía más valor que lo que tenía dentro monetario. Por lo tanto, le sacaron el dinero, lo virtieron en el piso como si fuera arena y las personas se llevaron el vagón. Esa es la importancia de la inflación. Así llevaron las tropas aliadas y las soluciones del Tratado de Versalles a Alemania. Una vez que esta inflación se arraigó en la economía alemana, Alemania empezó a decaer bruscamente. Los ciudadanos de la República de Weimar empezaron a tener una crisis tanto económica como moral. Número 1, económica, por lo que les había explicado. Número 2, moral, porque habían perdido parte grande de su territorio y tenían la deshonra de haber perdido la guerra. Para ellos, la guerra no fue perdida. Los alemanes, después de la Primera Guerra Mundial, tenían en su mente de que la guerra fue terminada antes por razones externas. Ellos no comprendían que ellos habían perdido la guerra, nunca lo reconocieron. Ellos creían que podían seguir luchando y que la guerra se acabó sin contar realmente con Alemania. Fue una de las cosas que tenían, una espina que tenían clavada en el pecho. Fíjense cuántas cosas. Esto dio al traste de que años después de la culminación de la guerra, en el año 1918, se creara, un orgullo alemán. El orgullo por tratar de reunificar ese gran imperio, ese gran país que había existido. Y por sanar las heridas que tenía el pueblo alemán. Fíjense de dónde vienen las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, todas las causas estaban ahí, todas las condiciones estaban listas. Solamente Alemania necesitaba una cabeza que los guiara. Una cabeza que representara el orgullo alemán, que fuera totalitaria y que le diera a Alemania, según ella, lo que Alemania había perdido. Por lo tanto, estas figuras siempre surgen debido al debacle de las naciones. Y por lo tanto, surgió esta figura oscura que se llamó Adolfo Hitler. Adolfo Hitler había luchado en la Primera Guerra Mundial y luego de la Primera Guerra Mundial se incorporó al partido nazi. El partido nazi, él empezó infiltrando el partido nazi como orador y logró, una vez que estaba en el partido nazi, confraternizar y al final, miren dónde terminó. Él empezó tratando de socavar las labores del partido nazi y al final miren dónde terminó Hitler. Recuerden, es muy peligroso seguir las reglas y dogmas de países nacionales socialistas. Si no me creen, el partido nazi era el Partido Obrero Alemán. Nazi son las siglas de Nacional Socialismo. Por lo tanto, el partido nazi era el Partido Nacional Socialista de Alemania. Por lo tanto, cada vez que oigamos la palabra socialismo, tenemos que tener un poco de miedo y precaución. Porque miren a dónde llevó a la humanidad el Partido Nacional Socialista de Alemania. Muchas personas no lo saben, pero esas son las siglas y ese es el acronismo de la palabra nazi. Partido Nacional Socialista de Alemania. El partido de Hitler. Bueno, una vez que Hitler empezó aquí con su propaganda, porque era un buen orador como cada dictador, todos los dictadores tienen una cosa y es que son buenos oradores. Hitler empezó a socavar la conciencia del pueblo alemán. Simplemente lo primero que hizo fue empezar a levantar el orgullo alemán, tratando de influir en que Alemania había perdido mucho territorio y que ese 13% del territorio alemán estaba en otros países. Sin embargo, había ciudadanos alemanes
que estaban viviendo en otros países ahora porque las fronteras habían cambiado. En Polonia, en Francia, eran ciudadanos alemanes que por las cuestiones del fracaso de la guerra habían sido destinadas esas regiones a otros países. Por lo tanto, Hitler les decía al pueblo alemán: tenemos que reunir al pueblo alemán, tratar de cambiar de nuevo las fronteras. Personas dijeron: sí, tenemos que rescatar la economía y salvar la economía alemana. Los alemanes dijeron: sí. Por estas dos cosas Hitler empezó a socavar, a meterse en el orgullo alemán y a levantarlo. Hitler levantó el orgullo alemán en cuestiones de pocos años y Alemania lo vio como líder. Estoy hablando en términos generales. ¿Por qué? Porque la historia es mucho más profunda, pero no quiero agobiarlos con ella. Una vez que Hitler hizo esto, tenía la mente del pueblo alemán ganada. Tenía la mente del pueblo alemán ganada. Alemania, la República de Weimar, veía a Hitler como su salvador. Nunca Alemania veía como que todas las condiciones que estaba creando Hitler eran malas, sino que eran buenas. Era una persona que según ellos iba a rescatar la economía, iba a reunir a Alemania de nuevo después de la Primera Guerra Mundial, iba a mandar a Alemania de nuevo hacia el punto que había tenido cuando pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Ahora bien, todas estas cosas fueron realizadas ante los ojos de las tropas aliadas, principalmente Inglaterra, Estados Unidos, Francia. Todos estos países que habían puesto las medidas sobre Alemania veían que Alemania se estaba fortaleciendo de nuevo y no hicieron nada. No hicieron nada. No lo hizo Inglaterra con Churchill, no lo hizo Roosevelt en Estados Unidos, no lo hicieron. No tomaron medidas para frenar a Hitler en su momento. Por eso Hitler se volvió tan fuerte. De hecho, no lo hizo tampoco Stalin en Rusia, que les hablaré en un pequeño segmento de realmente qué pasó con Stalin y Hitler en su momento. Ninguno hizo nada para parar a Hitler, por lo tanto Hitler se volvió una bestia, se fortaleció y fortaleció a Alemania. Hitler empezó a tomar regiones que habían sido quitadas a Alemania en el Tratado de Versalles. Y los aliados simplemente no le dieron importancia. Dijeron: bueno, simplemente él está recuperando territorio que perdió. Vamos a dejarlo. Primer error de los aliados. Hitler empezó a fortalecerse recuperando territorio, que era Alemania. Hitler empezó a crecer el partido nazi. Como a Hitler le habían puesto limitaciones a Alemania para tener un ejército grande, solamente podía tener un ejército de 100.000 efectivos. Hitler con su partido, Hitler creó una fuerza tan abismal que fue al final una fuerza armada que llegó a tener mucho más de 100.000 efectivos. O sea que cumplió con no tener más de 100 efectivos en las fuerzas armadas, pero sin embargo con el partido nazi, las fuerzas afiliadas al partido nazi, creó mucho más efectivos, que al final eran más que el ejército. Los aliados no hicieron nada. Hitler también, cuando se fortaleció, Hitler se acercó a Stalin, para que ustedes vean que el comunismo también es ventajista. Muchas personas no lo saben, pero gran parte de la culpa de que Hitler empezara la Segunda Guerra Mundial fue Stalin y la Rusia comunista. ¿Por qué razón? Hitler firmó un tratado en el año 1939 con Stalin. ¿Por qué? Porque Hitler tenía miedo de que Rusia, la Unión Soviética en ese momento, se uniera con las tropas aliadas en caso de guerra. Y si Rusia en el este se unía con las tropas aliadas en el oeste en caso de guerra, iban a aplastar a Hitler en el centro. Por lo tanto, Hitler, muy inteligente, se acercó a Stalin y le propuso a Stalin un tratado de paz. Este tratado de paz lo firmaron ellos dos, Hitler y Stalin, y consistía en un tratado de no agresión
entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Alemania. Decía, en otras palabras, que Unión Soviética no iba a atacar a Alemania, ni Alemania iba a atacar a Unión Soviética. Esto permitía que Alemania y Unión Soviética que Alemania y Unión Soviética permanecieran como amigos neutros en un futuro que podía venir bélico. Y a la vez, en este tratado entre Stalin y Hitler, firmaron que podían dividirse a Polonia. Escuchen esto, podían dividirse a Polonia. Por lo tanto, Stalin y Hitler firmaron y Stalin se hizo el de la vista gorda. Hitler atacó Polonia y Rusia atacó Polonia y se dividieron Polonia a la mitad. Este fue el tratado que firmó el fascismo con el comunismo. Aún así, los aliados tampoco hicieron nada. Fíjense cuántas cosas pasaron. Ya aquí Churchill veía cómo venía la cosa y Churchill fue a Estados Unidos a pedir principalmente ayuda a Roosevelt. Roosevelt no quería meterse en la Segunda Guerra Mundial. Por eso es importante tener cuidado cuando un gigante está dormido, no despertarlo. Roosevelt ofreció a Inglaterra y a Europa ayuda monetaria, económica, pero no ofreció soldados. Roosevelt no quería meterse en una guerra futura. Por lo tanto, Hitler empezó a socavar esta paz y poco a poco fue tomando territorio. Ocupó de nuevo el Rin, atacó Francia. Ya aquí, cuando Hitler empieza a atacar a todo esto, ya es cuando las tropas aliadas se despiertan. En este caso, Inglaterra, Francia, se despiertan y deciden declarar la guerra a Alemania. Estados Unidos estaba fuera de esto. Deciden declarar la guerra a Alemania y es cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjense en este paso. Hitler firmó el tratado con Stalin y Stalin confió en Hitler. Sin embargo, Hitler firmó solamente este tratado para poder atacar a los países del oeste sin que Rusia interviniera. Y una vez que Rusia estaba dormida, Hitler atacó a Rusia. Hitler atacó a Rusia y la cogió desprevenida. Eso fue uno de los errores grandes de la guerra. Fue un error grande para Hitler atacar a Rusia. Fue un error bien grande para Japón atacar a Estados Unidos. Fueron errores que llevaron al debacle de Alemania, al debacle de la Segunda Guerra Mundial, la derrota de las tropas aliadas alemanas. Es muy importante conocer esto. Para las personas que les gusta la historia, deben saber que Stalin y Hitler firmaron un tratado de paz para que Hitler pudiera atacar a las otras naciones de Europa. Esto fue un tratado que afectó mucho para el desarrollo de la guerra, influyó mucho en la potencia de Alemania. Le dio a Alemania el tiempo para fortalecerse. Le dio el tiempo a Alemania para fortalecerse. Hicieron tratados económicos donde muchos materiales y minerales Rusia se lo enviaba a Alemania y Alemania lo utilizó para fortalecer su ejército. Fíjense, esto es bien importante conocerlo a la hora de analizar la Segunda Guerra Mundial. Vamos a dejarlo hasta aquí con el hecho de que Alemania firmó el tratado con Unión Soviética para no intervenir en las acciones alemanas y dividirse Polonia. Muy importante en la historia. Se unió el comunismo con el fascismo para lograr ocupar Europa completamente. Vamos a seguir en el próximo episodio con el desarrollo y el inicio de la Segunda Guerra Mundial y a la vez cómo dio al traste con la entrada de Estados Unidos en Norteamérica en la Segunda Guerra Mundial y el despertar del Ejército Rojo de Rusia, que fueron los que dieron al traste
con el debacle de Alemania. Como les vuelvo a decir, hay que tener mucho cuidado en despertar al gigante que está dormido. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.